que una de las maneras que purificábamos nuestra alma era obedeciendo la verdad, según este versículo bíblico de aquí de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, que dice, habiendo purificado nuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad. ¿Ok? Entonces, llegamos a la conclusión de que una de las maneras de purificar nuestra alma era obedeciendo la verdad. También dijimos de que ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Ahora bien, dijimos que también esta obediencia no es una obediencia como yo quiero obedecer. Porque si nos damos cuenta, hay algo que dice ahí, y es que, por ejemplo, dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, que dice aquí donde le voy a marcar. A ver si esto me permite, aquí dice que es mediante el Espíritu. Se fue, perfecto, siempre hace lo mismo. Bueno, mediante el Espíritu. Dice que debemos de obedecer a la verdad, no como nosotros creamos obedecer, sino que tiene que ser mediante el Espíritu. Y concluimos, ¿no? Y una de las cosas que compartimos era de que había que obedecer a la verdad mediante su Espíritu, ya que cuando tratamos de obedecer a Dios por nuestra propia cuenta o por nuestra propia conveniencia, íbamos a obedecerlo como nosotros queríamos obedecerlo y no como Dios quería que lo obedeciéramos. Recuerden que la Biblia dice de que Dios, de Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo, que los iba a guiar a ustedes a toda la verdad. Ahora bien, ¿cómo nosotros podremos obedecer la verdad? ¿O cómo nosotros podremos saber que estamos obedeciendo a la verdad si el Espíritu que nos va a conducir a esa verdad no está en nosotros? Entonces, es por eso la importancia que tiene de que para que nuestras almas sean purificadas, que creo que es uno de los principales pasos, para que nuestras almas sean purificadas, necesitamos primeramente obedecer a la verdad a través del Espíritu Santo. Es por eso también cuando compartimos, recuerda que compartimos que Dios nos daba un corazón nos quitaba el corazón de piedra, ¿para qué? Para darnos un corazón de carne. ¿Por qué? Porque a través de él nosotros íbamos a andar en sus mandamientos. También dice que nos iba a dar un espíritu nuevo y a través de él íbamos a andar en sus mandamientos, dice la palabra, y íbamos a poder obedecerle y estar en él. Bueno, eso fue una de las cosas que compartimos el servicio pasado. Y quiero entrar ahora a hacerle una pregunta. Y una de las cosas que quiero preguntarle es, ¿por qué usted cree que usted es justo? ¿Por qué usted cree que usted es justo? ¿Por qué usted cree que usted es justo? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? La Biblia nos llama justos. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia dice, por ejemplo, un pasaje que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, la Biblia llama a todos aquellos que seguimos a Jesús, todos aquellos que practicamos su verdad, nada, Jeremy, no coge. Bueno, todos aquellos que practicamos su verdad, la Biblia nos llama justos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia nos llama justos? Tiene que haber un motivo, ¿no? ¿Cree usted o no? Ahora, ¿por qué usted cree que la Biblia nos llama justos? Ponlo en la pantalla de inicio ya, yo creo que ya, sí. ¿Y por qué fuimos justificados? Porque la sangre de Cristo nos justificó, ¿verdad? Bien, ahora bien, lo que a nosotros nos hace salvos, lo que a nosotros nos salva, es la justificación. O sea, recuerde que nosotros somos justificados a través de la sangre de Cristo y este es el camino que nos conduce a la salvación. Por ejemplo, yo tengo el significado del término bíblico
de justificación, justificar, dice el término bíblico para justificar, que es dicaio, significa, escuche bien, que Dios absuelve y acepta al pecador, escuche, que confía en Jesús. O sea, el significado de justificar o justificación es que Dios acepta, escúchame, y no solo acepta, sino absuelve al pecador. Ahora sí, ahora ahí déjalo. Al pecador que confía en Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿ya estamos ahí? ¿O no? ¿No? Sí, creo que sí. Ya vine. Bueno, entonces, el primer versículo que le quiero leer es Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados, escuche bien, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira, hay algo que le quiero dejar y hay algo que tenemos que tener claro. Es que nosotros, no hay manera que nosotros podamos adquirir salvación si no es a través de la redención a través de Cristo Jesús. ¿Y por qué quiero dejar esto claro? Porque hay mucha gente que piensa que ellos van a salvarse o que van a salvar su alma a través de, por ejemplo, la Virgen María, a través de otro tipo de ídolos. Y la Biblia dice que nosotros hemos sido justificados gratuitamente. Ahora bien, ¿por qué razón? ¿Por qué nosotros hemos sido justificados gratuitamente? Porque somos lindos, porque somos bellos. Dice, por su gracia. Ahora bien, ¿qué es la gracia de Dios? Creo que lo compartí el domingo pasado y hablaba un poquito acerca de lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios, escuche, es un regalo inmerecido. La gracia de Dios es, hermano, es el favor es algo que Dios nos da a nosotros sin nosotros merecerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos eso, ¿o sí? ¿Usted cree que usted merece la gracia de Dios? O sea, nosotros no merecemos la gracia de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos ¿qué? Destituidos, dice. ¿Por qué? Porque todos cometimos el error. ¿Ok? Entonces, este versículo en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, a través de su gracia nosotros hemos sido justificados. Escúchame, no es por obras, no es por esfuerzo, aunque ya una vez que nosotros hemos sido justificados para mantener, digamos que esa salvación, yo necesito esforzarme. Pero una vez que nosotros vinimos a Él, bueno, la Biblia dice que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Hay otro pasaje por ahí también, dice que desde el vientre de nuestra madre, dice el pasaje, desde el vientre de tu madre te conocí. O sea, Dios nos conoce mucho antes de que nosotros hubiéramos nacido. Y eso es un privilegio, es una maravilla. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora bien, ¿mediante qué? Mediante la redención, mediante la sangre que fue derramada. Entonces, por eso, si no, hermano, si no primero, por eso que y me hubiera gustado mucho haberte hecho un dibujo para que usted pueda verlo simbólicamente, pero eso no me apoya. Por eso, mira, en el tabernáculo había una secuencia y no se podía entrar al lugar santísimo, el sacerdote no podía llegar al lugar santísimo si primero no pasaba por el lugar santo. Y si primero no pasara por el lavacro, primero tenía que pasar por el lavacro, tenía que lavarse, tenía que prepararse, dice la Biblia. ¿Ok? Después tenía que pasar al lugar santo, tenía que encender el incienso, y después entonces estaba listo para entrar al lugar santísimo. O sea, ¿cómo nosotros vamos a decir que el lugar santísimo es la salvación? Vamos a decir, ahora bien, ¿cómo vamos nosotros a llegar al lugar santísimo, que es la salvación, sin antes yo pasar por el lavacro? O sea, sin antes yo llegar al lavacro y lavarme. Vamos a decir que el lavacro es la sangre de Cristo, que es
es la que nos lava, es la que nos limpia, es la que nos purifica. El lavacro en aquel momento hacía función de purificación, o sea, de lavar. El sacerdote tenía que lavar sus manos, tenía que... ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo nosotros o cómo el sacerdote iba a llegar al lugar santísimo sin antes él no podía? Y si lo hacía, moría. O sea, no adquiría la salvación de ninguna manera. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos llegar, escuche bien, al lugar santísimo, a la salvación, si primero nosotros nos vamos al lavacro? Si primero no nosotros nos lavamos con la sangre de Cristo Jesús, que es a través de su gracia. Por eso es que este versículo dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, primero es lo primero. Primero hay que ir a la sangre de Cristo Jesús y esa sangre es la que me va a lavar. No es la sangre de María, no es la sangre de José, es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, Dios, el Señor, es quien nos justifica y somos justificados a través de Él gratuitamente, como lo dice este versículo. ¿Quién es nuestro juez? Dios es nuestro justo juez. Escuche bien. En el tribunal de Dios, escuche esto, nuestros pecados son absorbidos, escuche, dice, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora te pregunto, ¿tú tienes fe en Cristo Jesús? ¿Tú tienes fe en Cristo Jesús? Dice que nuestros pecados son absorbidos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora bien, dice, y no en creernos que somos más buenos o más santos que nadie. Mira, hay algo que yo he aprendido. Y lo que he aprendido es que nosotros todos estamos metidos en el mismo saco. Yo sé que tal vez muchos digan, no, yo no estoy en el mismo saco que tú, qué bueno que no estás en el mismo saco que yo. Pero yo sí creo que estoy metido en el mismo saco que todo el mundo hasta que de esos mismos. ¿Entiendes? Porque mucha gente cree y mucha gente se denomina que ellos son mejor que otros porque pecan más que otros. Y al final todos cometemos errores y todos pecamos. Mira, al final todos vamos a volver, necesitamos pasar por el lavacro. A diario. Ahora, obviamente, hay algunos que son esclavos, hay algunos que están atados de esas cosas. Tal vez nosotros no estemos atados, no somos esclavos de eso. Pero tenemos que pasar por el mismo lugar que ellos tienen que pasar si ellos se arrepienten. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Y yo también leía y compartía el lunes pasado algo acerca de como el apóstol Pablo decía que lo que él, escúchame, estoy hablando del apóstol Pablo, no estoy hablando de cualquier pastor ni cualquier creyente, estoy hablando del apóstol Pablo. Él decía, el apóstol Pablo decía que él lo que no quería hacer, dice que eso era lo que él terminaba haciendo. O sea, dice que digamos que en su mente y en su espíritu, él no quería hacer algo y al final su carne terminaba haciendo eso que él no quería hacer. Ahora bien, decía yo, el apóstol Pablo, ¿tú crees que estaba endemoniado? ¿Tú crees que había un demonio que operaba en él que por eso él terminaba haciendo lo malo? No. Ahora bien, ¿qué es lo que había en el apóstol Pablo? Lo mismo que hay en ti y en mí, una naturaleza pecaminosa que proviene del huerto del Edén. ¿O tú crees que el apóstol Pablo era un ángel en la tierra? ¿O era un santo en la tierra? Bueno, sí, todos somos santos, dice la Biblia. Pero bueno, en el sentido de que él no cometía ningún tipo de pecado ni cometía nada, no. Él era una persona igual que nosotros. Y él lo decía. De hecho, ese versículo dice que él revela, dice que lo que él no quería hacer, eso era lo que él terminaba haciendo, lo que él hacía. ¿Por qué razón? Producto de la naturaleza pecaminosa. Entonces, mira, nosotros siempre, hermanos, vamos a estar metidos todos en el mismo saco porque siempre tenemos todos la misma naturaleza. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo diferente? ¿Y qué es lo que a nosotros nos hace diferentes a todas las demás personas? O a todos los demás que no están en Cristo. Que nosotros nos esforzamos
para no hacer lo malo. Ahora bien, hay veces que pues metemos la pata y pues nos equivocamos como todo el mundo. Pero nosotros nos esforzamos, ¿para qué? Para no vivir deliberadamente. Ahora bien, la gente que está allá afuera, ellos no se esfuerzan. Ellos simplemente, si la carne le da el deseo digamos que, de vivir deliberadamente, pues ellos le dejan la rienda suelta. Ahora, nosotros no. Y no quiere decir que a nosotros no nos dé deseo, porque muchas veces a nosotros vienen tentaciones a nuestra vida y nos da deseo de hacer cosas que no debemos hacer. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia? Que nosotros le ponemos un freno como un caballo y le decimos, para, y la paramos. Eso es lo que nosotros nos hace diferente. Pero pensamientos, siempre tenemos pensamientos. Tentaciones, siempre vamos a tener tentaciones. Ahora, esa es la diferencia, que nosotros sabemos cómo controlamos. Nosotros tenemos dominio propio, o debemos de tener dominio propio. Amén. Entonces, el Señor nos justifica. Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, en quien tenemos, escuche, redención. ¿Por qué? Por su sangre. Por su sangre. Dice, el perdón de pecados. Qué bueno es que tenemos un Dios que perdona nuestras faltas, que perdona nuestros pecados. Y hermano, si no hay redención, si no hay perdón de pecados, no hay salvación. No hay salvación. ¿Ok? Entonces, esto es algo que primero debemos entender. Una de las cosas que también di en el primer estudio acerca de la salvación es que dije que lo primero que uno tiene que hacer es reconocer en la condición que está. O sea, reconocer que uno está en condición de pecado. Porque si tú no reconoces en la condición de pecado que tú no estás arrepentido. Uno de los primeros pasos para el arrepentimiento genuino es reconocer en la condición en que nosotros estamos. Entonces, primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos. Dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Tú crees en Cristo Jesús? Hemos creído en Cristo Jesús a través de la fe. ¿Sí o no? Venimos delante de Él todos los días y le pedimos perdón. Nuestros pecados son perdonados. Son perdonados. Ahora bien, no, pero hermano, a lo mejor, ¿y usted cree que Dios me perdone porque yo hice esto o aquello? Sí, Dios te perdona. Claro que Dios te perdona. Lo que sea que hagas, Dios te perdona. Mire lo que dice. Salmo 103:12 dice, cuanto está lejos, escuche, el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Yo en ocasiones he hablado con personas que han cometido muchas veces, por ejemplo, una vez hablé con alguien que cometió un error y estaba arrepentido, ¿no?, de lo que había hecho. Pero esta persona, yo veía su arrepentimiento, ¿no? Y él se había arrepentido delante de Dios. Sin embargo, él no se podía perdonar a él mismo por lo que hizo. No sé si alguna vez pues has tenido la oportunidad de encontrarte con una persona así. Una persona de que comete una falta, comete un error y no es capaz de perdonarse a ella misma. Y aunque Dios lo perdone, aunque él le haya pedido perdón a Dios y Dios lo perdonó, porque la Biblia dice que si vamos delante de Dios con un arrepentimiento genuino, Él nos perdona. Así dice la Biblia. Dice que Él aleja, como asiste al oriente del occidente, dice que Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, cuando tenemos un arrepentimiento genuino. Ahora bien, ¿cómo es posible que hay gente que no se puede perdonar la falta que ellos hacen? ¿Cómo es posible que hay gente que no se puede perdonar las cosas que ellos, o otra gente que no pueden perdonar a otras por cosas que han hecho? Sin embargo, Dios perdona. Ahora bien, ¿quién nos justifica? Jesús nos justifica. Entonces, mire, una de las cosas que el enemigo es experto
es condenando a la gente, poniendo un espíritu en la gente de culpabilidad. Y eso es lo que hace que la gente se sienta mal, se sienta miserable cuando comete un error. Y yo no estoy diciendo, ni estoy apoyando, ni te estoy mandando a que tú peques deliberadamente. Te estoy diciendo que la Biblia dice que si alguno peca, dice la Biblia, abogado tenéis. Ahora bien, si tú cometes un error alguna vez en tu vida, que sé que lo vas a cometer, porque todos los cometemos, como yo también, no permitas que el enemigo use eso para condenarte. Porque eso es lo que el enemigo hace. Condenarnos y hacernos como una cucaracha debajo de una cama. Hacernos huir. Eso es lo que él hace. Por eso es que la Biblia dice que si alguno pecare, dice, abogado tenéis para con el Padre, que es Jesús, el justo. ¿Sabe por qué te digo? Porque Jesucristo es quien nos justifica a nosotros. Quiero que busquemos Lucas, capítulo 18, versículo 10. Lucas, capítulo 18, versículo 10 dice, mire esto, dice, mire esta historia que buena está, dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Dice, el fariseo, puesto en pie, escuche, dice, oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Mira lo que dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, escuche, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. O sea, este publicano o recaudador de impuestos, él estaba delante de Dios reconociendo la condición en que él estaba, reconociendo de que él era un pecador. Él decía, Dios, ten piedad de mí, ten misericordia de mí porque yo he pecado. Sin embargo, el fariseo decía, Señor, te doy gracias. O sea, que en ningún momento, escuche bien, el fariseo reconoció en la condición en que él estaba. En ningún momento el fariseo reconoció, escuche bien, la necesidad que él tenía de Dios. Y tal vez lo que estaba haciendo el fariseo, me atrevería a decir que tal vez no estaba mal, porque le estaba agradeciendo a Dios. Él estaba diciendo, Señor, te doy gracias. Pero él no estaba reconociendo la necesidad que él tenía de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque él creía que con el diezmar de todo lo que tenía, ya con eso le era suficiente para comprar a Dios. Sin embargo, este recaudador de impuestos, él no había diezmado absolutamente nada. Él no le había dado nada a Dios. Ni siquiera estaba cerca del altar. Dice que estaba lejos para atrás. Y dice que se golpeaba en el pecho y decía, Padre, oh Señor, ten misericordia de este pecador. Ahora bien, te pregunto, ¿a quién tú crees que Dios haya escuchado? ¿A quién tú crees que Dios haya escuchado? Mira lo que dice. Os digo que o sea, el recaudador de impuestos, dice, os digo que descendió a su casa justificado. O sea, Dios lo justificó. Ahora, ¿por qué Dios lo justificó? Porque reconoció en la condición en que estaba. Porque reconoció la necesidad que tenía de Dios. ¿Comprendemos? Dice, pero aquel no. O sea, el fariseo no fue justificado. ¿Y dónde? Ahora yo te pregunto a ti, entonces, ¿dónde quedó el diezmo? ¿Dónde quedó el diezmo? Un diezmo no justifica a nadie. Un diezmo no salva a nadie. Y
Yo lo digo, ¿no? Porque es la Biblia. Yo sé que hay muchos, tal vez, pastores que se van a enojar, ¿no? Si lo escuchan, pues, porque... Pero es así. Un diezmo no salva a nadie. Y eso es una de las cosas que la gente y muchos utilizan hoy en día para manipular a la gente. Y si el diezmo salvara, si con dar un diezmo sería suficiente para la salvación, este hombre, este fariseo, hubiera salido de ahí salvo o justificado. Directo al cielo. Él no diezmaba, Jeremy, él no diezmaba de su salario, él diezmaba de todo lo que tenía. Mira tú. De todo lo que él tenía. De todo lo que él tenía, él diezmaba. Entonces, si un diezmo salvara, ¿dónde estuviera ese fariseo ahora? Estuviera salvado. Y la Biblia revela que él no volvió a su casa justificado. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces, este es el engaño. No, porque Dios te va a salvar si tú diezmas, no. Ahora bien, claro, hay una diferencia, que si tú diezmas, Dios va a bendecir tu área económica. Pero no quiere decir que porque tú des un diezmo o porque tú des una ofrenda, ya por eso tú tienes tu salvación comprada y tú no necesitas hacer más nada. No. Porque este publicano, este recaudador de impuestos, ¿qué dio él? Él no dio nada. Ahora bien, yo te pregunto, ¿tú crees que ese recaudador de impuestos haya diezmado antes? Esa gente, mira, esa gente en ese tiempo los tenían como unos ladrones. Ellos eran ladrones. Así los tenían, a los recaudadores de impuestos los catalogaban como unos ladrones. Nadie los soportaba. Imagínate porque era el que le cobraba los impuestos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿O a usted le cae bien el IRS? Entonces, los publicanos los veían como gentes pecadoras. Por eso es que muchas veces cuando Jesús se sentaba, por ejemplo, se sentó a comer con Zaqueo, con toda esa gente, los fariseos le decían, ¿cómo este se sienta a comer con gente, con recaudadores de impuestos, con gente pecadora? ¿Cómo es posible que esto suceda? Entonces, este hombre reconoció en la condición en que estaba, reconoció que necesitaba de Dios y volvió a su casa justificado. Justificado. ¿Qué fue lo que él hizo? Él dio. ¿Cuántos años llevaba en la iglesia? Tal vez era su primera vez. Pero él reconocía que necesitaba de Dios. Mira lo que dice Lucas 18:14. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado, dice, pero aquel no, o sea, el fariseo. Dice, porque todo, escuche, ay Dios santo, todo el que se ensalza, o sea, el que se enaltece, dice la Biblia, será humillado, pero el que se humilla, ¿qué dice? Será ensalzado, o sea, enaltecido. Entonces, ¿quién nos justifica? Cristo nos justifica, Dios nos justifica. Debemos entender que la justificación de Dios, escuche, es única. Escuche bien esto. Quiero que por favor preste atención a esto que le estoy leyendo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros no entendemos cómo obra la justicia de Dios. Porque creemos que la justicia de Dios obra como nuestra justicia. Y si la justicia de Dios obrara como nuestra justicia, nosotros no estuviéramos aquí. Porque imagínese usted con todo lo que nosotros le fallamos a Dios. A nosotros hay veces que nosotros le decimos algo a alguien y no lo hace, lo aceptamos. Después lo volvemos a decir lo mismo y no lo vuelve a hacer, lo aceptamos. Y después lo volvemos a hacer lo mismo y no lo vuelve a hacer y ya nos enojamos. Ya queremos agarrarnos a trompada con esa persona. Entonces imagínate que Dios fuera así. Dios se pasa, digamos, 70 años de la persona perdonándole cosas. Si una persona vive 70 años y 70 años está haciendo cosas, Dios se pasa los 70 años perdonándole. Escuche, dice, debemos entender que la justificación de Dios es única en el sentido de que a través de su justificación los culpables son absueltos. Y esta es la gran diferencia entre la justicia de Dios y la justicia del hombre.
Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. En la justicia del hombre, si alguien es culpable de robo, ¿qué le sucede? Va preso. Ahora bien, no importa que se arrepienta. ¿Qué le pasa? Ahora bien, en la justicia de Dios, si alguien es culpable de robo y se arrepiente, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es perdonado. Es perdonado. Ya vio dónde estaba la diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. Esa es la gran diferencia que existe. Dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, dice, su fe le es contada por justicia. O sea, de que, mire lo que dice, más el que no obra, dice, si no cree en aquel que justifica a quién, al impío. Porque Dios justifica al impío también. Dios justifica a todo aquel que tenga un corazón arrepentido. Y es lo que muchas veces nosotros no queremos aceptar. Y es lo que muchas veces nosotros creemos de que Dios nos justifica a aquel que viene con un tatuaje y con 25.830 pizzi puestos. No, Dios no justifica eso. Dios no justifica a aquel que viene con un chorro. Dios no justifica a aquella mujer que se pone un pantalón. Dios no justifica a aquella mujer que se pinta el pelo. Dios no... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, porque para que Dios te justifique tienes que quitarte el pantalón y tienes que ponerte una saya. ¿Quién dijo eso? No, porque para que Dios te justifique tienes que borrarte todos los tatuajes. ¿Quién dijo eso? Porque para que Dios te justifique tienes que vestirte de esta manera. ¿Quién dijo eso? Entonces nosotros nos ponemos a condicionar la justificación de Dios. Y la Biblia dice que Dios justifica al impío. ¿Quién es el impío? El impío es alguien que no cree en Dios. El impío es alguien que nunca le ha importado nada de Dios. Ahora, cuando ese que nunca le ha importado nada de Dios, que le ha dado la espalda a Dios toda su vida, cuando ese decide arrepentirse, el perdón de Dios está ahí, la justificación de Dios está ahí esperando. Aunque haya pasado toda su vida atentando en contra de la iglesia de Jesucristo, literalmente. Mire, hermano, porque no existió, yo creo que no ha existido, me atrevería a decir, a alguien que atentara más en contra de la iglesia de Jesucristo que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo agarraba a los cristianos y ¿sabe qué le hacía? Los mataba. Él era, léelo para que usted vea, él era caza cristianos. A los primeros cristianos antes de él los perseguía y los torturaba y los mataba. Eso era lo que él hacía. Y no le pagaban por eso. A él no le pagaban por eso, él lo hacía por gusto. Porque él tenía un trabajo. ¿Cuál era el trabajo que tenía Pablo? Él hacía tiendas de campaña. Él hacía tiendas. Ese era su trabajo. Y él, digamos que por religión, él perseguía a los cristianos para matarlos. Ahora bien, hasta que le llegó el día y cuando Dios lo tocó, él se arrepintió y fue justificado. No solamente ese, por ejemplo, tengo también el ejemplo del ladrón de la cruz. ¿Sí ha escuchado hablar del ladrón de la cruz? El ladrón que crucificaron a un lado de Jesús. O sea, crucificaron a dos, pero uno de los ladrones dice que cuando están crucificados, mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí, le dice, cuando vengas en tu reino. Ese hombre, Jesús estaba crucificado ahí injustamente. Jesús no había cometido pecado ni nada de eso. Pero esos dos que estaban a los lados, ellos se habían sido juzgados y habían sido agarrados robando tal vez, o qué sé yo, si violando a alguien o lo que sea. Pero ellos tenían delito, ellos estaban ahí pagando lo que ellos habían hecho. Jesús no, pero ellos sí. Y uno de los ladrones mira a Jesús y le dice, ten misericordia de mí, o acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, ¿qué hizo ese hombre? ¿Qué hizo para ser justificado? ¿Qué hizo él? ¿Se arrepintió? Y le dijo Jesús, ¿no vas a estar conmigo? Jesús no le dijo, ¿no vas a estar conmigo
cuando te arrepientas, no vas a estar conmigo. O sea, él no le dijo, no vas a estar conmigo cuando tú arregles tu vida. No, ya su vida se había terminado. Pero él miró a Jesús y él reconoció que él necesitaba de Jesús. Él reconoció en la condición que él estaba. Y yo estoy convencido que Jesús le miró, le dio su corazón de arrepentimiento. Sin embargo, el otro ladrón no fue así. Pero ese ladrón, reconoció en la condición en que él estaba y miró a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, en otras palabras, él estaba creyendo que Jesús no era de este mundo, que Jesús no era del reino terrenal, sino que era un reino celestial. Por eso él le dice, acuérdate de mí, yo reconozco que este no es tu reino. Cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí, por favor, porque yo reconozco que hay otro reino. Entonces, él estaba reconociendo la majestad de Jesús, estaba reconociendo que necesitaba de Jesús. Amén. Entonces, por eso, Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará? Escuche, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ¿quién te puede acusar a ti? ¿Quién te puede juzgar a ti? Ni Satanás se puede parar delante de ti a acusarte ni a juzgarte. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. No, pero es que si yo ando con un pantalón ripiado así, Dios no me justifica. ¿Quién dijo eso? Dios sí te justifica. ¿Por qué Dios te justifica? Porque Dios te ama. Ahora bien, ¿cuál sería el propósito de Dios al justificarnos y absorber nuestros pecados? Ahora bien, ¿por qué tú crees que Dios nos justifica y absorbe nuestros pecados? ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Y por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué tú crees que Dios nos justifica y absorbe nuestros pecados? Porque es la única manera de tener una relación con Él. No hay otra manera. Mira, y si nosotros nos damos cuenta, desde Génesis, que Eva hizo lo que hizo y Adán cayeron, desde ese entonces hasta hoy, el propósito de Dios siempre ha sido reconciliarse con nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Siempre. Primero fue, vemos a través de Noé, vemos a Abraham, vemos todos por ahí para acá. Como Dios siempre, por ejemplo, vemos las leyes de Moisés, como Dios le dice, dile a mi pueblo que hagan esto, y de esta manera ellos estarán. Ahora, ¿por qué razón? Porque, como él decía, es la única manera de que nosotros podemos llegar a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios, recuerde esto siempre, que Dios no puede pecar. Dios no existe pecado. Y alguien que tenga pecado en Él no puede tener una relación con Él. Entonces es por eso que Él sacrifica a su Hijo para que a través de su Hijo nosotros nos podamos lavar y limpiar y podamos llegar limpio a donde estaba Él. Por eso es que antes de Jesucristo había que matar un carnero, había que hacer esto y lo otro. Y no teníamos acceso al Padre. Solo el sacerdote tenía acceso. Quiero leerle estos versículos y ya vamos a terminar con esto. Dice, por tanto, dice, habiendo sido justificados, escuche bien, dice, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por medio, escuche, de quien también hemos obtenido entrada. ¿Entrada a dónde? Dice, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios, escuche, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 8:6. Quiero leerles también y ya. Miren lo que dice. Porque la mente, escuche, dice, la mente puesta en la carne es muerte, dice, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Entonces, como te dije ahorita, hermano, el propósito de Dios es que nosotros estemos reconciliados con Él. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, hay mucha gente que ellos creen que Dios es un tirano. Dios no es un tirano. El propósito de Dios siempre es que nosotros, como hijos amados, vengamos delante de Él. Siempre. Ese es el propósito de Dios. Entonces, ¿Dios quiere salvarnos? Claro que Dios quiere salvarnos. No importa lo que hayamos hecho hoy, no importa lo que hayamos hecho ayer. Si ahora en este momento nosotros vamos delante de Dios arrepentidos, Él está dispuesto a salvarnos y a justificarnos. Entonces, pongámonos en pie, hermano, en esta hora. Y yo no sé qué es lo que habremos hecho. No sé si te sientas culpable o si te sientas que no eres digno. Pidámosle a Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos delante de Él, hermano, con un corazón contrito, con un corazón humillado, dice que Dios no desprecia esto. Vimos el ejemplo de este recaudador de impuestos, alguien lleno de tal vez de pecado, alguien tal vez lleno de toda cosa negativa. Sin embargo, él reconoció en la condición en que está. Señor, gracias por esta noche, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios bueno, Señor, porque tú eres Dios maravilloso, Señor. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad que nos das, Señor. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos justificado, Señor. Gracias, Dios, porque aún, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Señor, a ti te plació borrar, quitar, Señor, nuestras iniquidades, Señor. A ti te plació, Señor, correr ese velo, Señor. A ti te plació, Señor, salvarnos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos a entender, oh Dios, esa verdad, Señor amado, ahora y para siempre, Señor, en la cual tú estás dispuesto a perdonarnos, en la cual tú estás dispuesto a justificarnos, en la cual tú estás dispuesto, Señor amado, siempre, oh Dios, todo el tiempo, Señor amado, a reconciliarte, Dios mío, con nosotros, Dios mío, porque para eso tú diste, Señor, a tu Hijo amado, Señor, para que a través de Él tuviéramos nosotros perdón de pecado, para que a través de Él tuviéramos nosotros reconciliación, para que a través de Él, Señor, tuviéramos entrada al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida, Señor, a aquellos que nos ven a través de las redes. Padre, que seas tú obrando en sus corazones, Señor, y que ellos también puedan ir delante de ti reconociendo la condición en que están. Bendecimos la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta hora, Señor, y que tu sangre, Señor, nos lave, nos limpie y nos restaure, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, a ti te damos toda gloria